haciendo, vamos a presentar... vamos a presentar el diseño paramétrico como un instrumento alternativo al diseño tradicional. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de explorar este medio, pero bueno, hoy lo vamos a presentar un poco de manera simple y un poco práctica. Y después también vamos a mostrar algunas cositas que está bueno que vean. Antes que nada, bueno, primero Mario voy a compartir pantalla. Les voy a pasar un link al chat que les pido que todos colaboren. Van a encontrarse con esta pregunta. Es una tormenta de ideas. Me gustaría que en una o dos palabras pongan lo que ustedes pueden llegar a interpretar como qué es el diseño paramétrico. Puede ser cualquier idea para los que conozcan o para los que no conozcan. Todas las palabras son bienvenidas. Díganme si pueden participar y participen, por favor. Profesores también están invitados a participar. ¿Lo dejan? Sí, sí. Bien. ¿Están pudiendo hacerlo? Estamos en eso. Bárbaro. Ahí empiezan a aparecer. Atractor trambólico, bien, eso me sirve. Diseño mediante números, relaciones geométricas. Muchas piezas, trambólico. Bien, ahí va. A partir de variables, diseño mediante números a partir de variables, matemáticas, eso también, geometría, mallas, crear contenido, relaciones geométricas, una manera de diseñar. Bien, me quedo mucho con esto, una manera de diseñar, bien, ahí siguen apareciendo números, bueno, números, ramas y nodos, me encanta, perfecto. Lo que más aparece es números, algo modificable, matemáticas vuelve a aparecer, parámetros. Bien, me encantó que aparezca trambólico, es una palabra que uso mucho. Bueno, bien. Me gustaba empezar esto como el diseño paramétrico es algo que está súper asociado a algo complejo y a algo muy relacionado a las formas. Vamos a ver que puede ser tan complejo como ustedes quieran y tan relacionado a las formas también como ustedes quieran. Vamos a ir sí, ahora a una pequeña presentación. Bueno, TGE 2022, como todos ya saben. Bueno, mi nombre es Santiago Saucedo, yo soy arquitecto recién recibido, recién de hace 10 días. Trabajo con diseño paramétrico desde hace bastante tiempo. Comencé con una beca de iniciación de la investigación, que mi directora fue Mari. Fue mi tema de beca y también fue el puntapié de mi tema de tesis. Es algo que me interesa mucho, es algo que me divierte mucho. Y bueno, lo primero que vamos a charlar es qué es el diseño paramétrico. Para introducirlo traje dos definiciones de plataformas muy importantes. La primera es plataforma arquitectura, que seguramente algunos lo han escuchado. Y dice, el diseño paramétrico es la abstracción de una idea o concepto relacionado con los procesos geométricos y matemáticos que nos permiten manipular con mayor precisión nuestro diseño para llegar a resultados óptimos. Por el otro lado, Chido Studios es un estudio mexicano que trabaja con este tipo de instrumentos y dice, diseñar un proceso y no un resultado concreto. Con eso nos vamos a quedar. Al diseñar un proceso desarrollamos una colección de relaciones matemáticas y geométricas, creando procesos y sistemas, algoritmos, los cuales nos permiten explorar más de un resultado, con ciertas premisas de diseño establecidas previamente. Bueno, hay algo que tienen en común estas dos definiciones y es que las dos son muy difíciles de entender. Las dos son correctas. Cuando uno ya masticó esto un poco, las dos son muy claras. Cuando uno ya trabajó con esto, dice, sí, es exactamente esto. Pero cuando uno no tiene ni idea de qué se trata esto, es realmente confuso. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración
un poco más práctica y después quizás volvemos un poco sobre esto. Vamos a presentar cómo es un proceso de diseño tradicional. Un diseñador del área que sea se encuentra ante un desafío, una hoja en blanco, tiene que cumplir con ciertas condiciones, o por ejemplo lo que sea un programa arquitectónico, o ciertas pautas que se le establecen para generar un diseño, o cierto contenido que tiene que tener una pieza mecánica, etcétera, lo que sea que haya que diseñar. Uno se presenta ante un desafío de la hoja en blanco, comienza con un boceto, genera una idea, la desarrolla, el boceto ya pasa a tener una instancia un poco más acabada, se hace un desglose de eso en relación, por ejemplo, a un reglamento o a cierto contenido que debe tener, se presentan planos o se presenta un scraft, sobre eso se hace un presupuesto y un cómputo y se le presenta a un cliente, un profesor, se tiene una corrección o una valoración, el proceso se vuelve a hacer desde el punto desde el que hay que cambiar algo, y el proceso vuelve a empezar una y otra vez hasta llegar a un resultado final. En el proceso que nosotros vamos a ver ahora, que es experimental y que es la lógica paramétrica, que ya no es tan experimental porque está bastante comprobada, digamos, esto ya no es algo súper nuevo, pero sí sigue siendo muy actual. Todos los elementos que establecen a nuestro diseño se encuentran relacionados. Parece un poco complicado, pero todas estas cosas que vimos antes están relacionadas entre sí, es decir, que si vamos a cambiar una, todas van a cambiar al mismo tiempo. Es la diferencia entre diseñar, por ejemplo, si quisiésemos hacer un círculo de radio 5 o un círculo de radio X. En nuestro círculo de radio 5, nosotros directamente vamos a tomar la medida, vamos a trazarlo con el compás, y ya está, otra cosa. Eso es lo que hacemos cuando diseñamos, por ejemplo, con un software CAD. Vamos dibujando las líneas a partir de los sistemas que conocemos, vamos desarrollando el contenido. De la misma forma lo podemos hacer en un software de diseño industrial, por ejemplo en Solid. Vamos a ir diseñando con los bloques, con las formas que generemos. O en un programa arquitectónico que sea BIM y que genere soluciones en tiempo real, tanto en planta como en sección, como en perspectiva o en maqueta digital. La diferencia está en cuando nosotros queremos diseñar ese círculo con radio X. Es decir, que nosotros queremos poder cambiar ese círculo en tiempo real tantas veces como sea necesario, acorde a nuestras intenciones. Eso es un poco lo que nosotros hacemos cuando diseñamos paramétricamente. Esta es una interfaz de diseño paramétrico del modelador 3D de Rhinoceros, de McNeil, y su componente de diseño paramétrico Grasshopper. Pueden ver que a la izquierda tenemos una pieza en 3D, y un programador visual a la derecha. Cada uno de estos bloquecitos tiene líneas de código que nosotros vamos conectando y vamos generando en el modelador 3D geometría. En este caso, geometría. En otro caso podríamos generar cómputos o podríamos generar cualquier otro tipo de cosa. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, en este caso estábamos diseñando una especie de meteoritos que se agrandan o se achican según qué tan cerca estaban de un punto. Esto lo hacían, por ejemplo, en una animación, hacían un bucle, entonces el punto atractor era la cámara, y iban haciendo una animación donde cada vez que estos meteoritos se acercaban, se hacían más grandes. Entonces la ilusión era que la cámara se iba moviendo hacia adelante, cuando en realidad los meteoritos se iban agrandando o achicando. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de en qué se usa el diseño paramétrico. En la arquitectura, bueno, hay algunas obras de arquitectura que se pueden, como todo lo que se hace en diseño paramétrico, se pueden diseñar de otra forma, pero con este instrumento nos resulta bastante más fácil. Este es el centro Aseyev de Zaha Hadid en Bakú, en Azerbaiyán. Este es el Metropol Parasol de Sevilla. Y esto, la verdad que no sé qué es, pero bueno, tiene esta fachada que también, como decían, muy trambólica, con una geometría muy compleja en 3D. Imagínense dibujar esto en CAD, en AutoCAD. ¿Se puede? Se puede. Van a perder gran parte de su vida y de su interés por este tipo de carreras, pero se puede. Mobiliario. Fíjense, bueno, acá por ejemplo, un sillón. Fíjense que tiene algún parecido con esto, con el Metropol Parasol, esta estrategia de planos seriados. Ahora vamos a ver cómo funciona esto.
Otro sillón que está asociado, esta retícula, a un diseño paramétrico, a un software a un plugin que se llama Kangaroo, que trabaja con relaciones físicas. Y bueno, ni hablar, esto también es un asiento, donde acá ya entra a trabajar otro factor, que es el diseño generativo, pero también lo vamos a poder ver. Son formas que se nos pueden ocurrir y que podemos diseñar de manera tradicional, pero cuánto más complejo sería. Ya vamos a ver bien a qué nos referimos. En joyería también lo podemos encontrar, un anillo, acá también con un collar. En indumentaria, en esto se está usando mucho. Bueno, si vieron la clase de fabricación digital de Cami, quizás también le habló de un poco de esto. Esto está impreso en 3D. Esto es una técnica de plegado que se desarrolla en diseño paramétrico y después simplemente se pliega para generar un vestido. En animación, este es un software que se llama Houdini. Fíjense que acaba controlando paramétricamente, todo esto son parámetros, y va controlando este diseño para generar una animación de olas. Va controlando qué parámetros quiere y después le da play, y esos parámetros van haciendo que el diseño vaya cambiando en tiempo real a partir de la línea de tiempo de lo que él fue programando. Esto era un estudio de cómo se iba a ir propagando el coronavirus en una población sana, y a partir de la vacuna, cómo se iba a ir inmunizando esa sociedad. Esto sirve para hacer una animación, un estudio de cómo se iba a ir desarrollando el COVID. Bueno, esto es una cinta de Moebius que, nada, hacer esto es súper sencillo, pero se los muestro porque parece algo que si uno quisiese dibujar en 3D sería súper complejo. Bueno, es tecnología nueva, ¿qué es lo que sigue? Ahora vamos a ver vamos a volver mejor, esto lo iba a hacer después, pero me parece que es mejor que lo hagamos ahora para que se entienda más. Vamos a volver un poco sobre esto, sobre el Metropol Parasol. Vamos a imaginar que nosotros quisiésemos diseñar algo similar a un objeto, puede ser cualquier cosa, no necesariamente arquitectura. Nos puede servir para hacer una trama o para lo que sea. Con este tipo de contenido, ¿no? Con estos planos seriados en 2 ejes. Lo vamos a hacer ahora. Nosotros, este es el modelador que veíamos antes, es de Rhinoceros. Esto es Grasshopper, es el programador visual, donde decíamos que acá teníamos líneas de código. Y lo que vamos a hacer es algo similar a eso que estaba ahí, al Metropol, de acá, al Parasol. Nosotros, en tiempo real, con esto que tenemos acá, que son algunas elipses. Y vamos a cronometrar a ver cuánto tiempo nos puede llevar. Vamos a hacer un loft, que es una superficie de barrido, que es una de las herramientas de Rhino para los que lo conozcan. Ya tenemos acá nuestro loft, vamos a seleccionar las curvas, las vamos a esconder, vamos a tomar toda esta geometría y la vamos a unir, la vamos a llevar a Grasshopper con un componente que se llama grep, y ahora la vamos a esconder. Esto lo vamos a seccionar con contorno, que es uno de los componentes que tenemos. Vamos a decir que lo seccione en el eje Y y en el eje Z. Perdón, vamos a usar el eje X. ¿Sí? Y vamos a decir que lo seccione cada 2 metros. En distancia, fíjense. Ahora, para que se vea un poco más, voy a volver estas líneas que ven acá, las voy a volver planos. Voy a apagar la superficie. Uy. Y fíjense, ya podemos tener algo así. Similar a lo que estábamos viendo, con la gran diferencia que como nosotros lo hicimos paramétricamente, podemos controlar, por ejemplo, esta distancia simplemente moviendo este slider, que es un valor numérico. Entonces ahora cada uno de estas placas se genera cada 7 metros en vez de cada 2. Imagínense que nosotros quisiésemos hacer esto en CAD, cada vez. Nos llevaría una eternidad. Hacerlo a método, hacerlo a mano, ni hablar. Pero supongamos que lo hiciésemos en CAD con líneas, nos llevaría una eternidad. Acá nos llevó poco más de 1 minuto, poco menos de 2 minutos. Con la gran diferencia que nosotros no diseñamos esto, no diseñamos este modelo 3D. Nosotros estamos programando esto.
Esto es un modelador 3D, esto es un programador visual. Podríamos seguir. Podríamos decir que ahora además queremos que esto tenga espesor. Vamos a decir que tenga espesor 0,50. No, perdón. Acá tienen que ir las direcciones. Vamos a poner la Y y la X. Y vamos a decir ahora sí que queremos que tenga 0,50. Y fíjense, cada una de estas costillas, voy a seleccionar unas para que se vea. Cada una de estas costillas tiene 0,50. Si nosotros mutamos esto, por ejemplo, a 0,88, esto ya cambia. Lo mismo si lo cambiamos a 0,19. ¿Ven el espesor? Imagínense si nosotros quisiésemos hacer esto a mano, en un software de dibujo 2D. ¿Podríamos? Sí, podríamos. Pero acá lo vamos a hacer mucho más rápido. Y para ejemplificar por qué decimos que nosotros estamos diseñando esto y no solo esto, les voy a mostrar qué es lo que pasa si nosotros, en vez de tomar esta superficie, tomamos otra. Por ejemplo acá. Fíjense, nuestro diseño se mantiene, porque nosotros simplemente estamos reemplazando la superficie de lo que hemos hecho por otra. Pero esto lo podemos seguir manejando. ¿Sí? Imagínense todas estas curvas, lo difícil que sería dibujarlas si lo hiciésemos de otra manera. Y nosotros estamos diseñando un proceso, no solo un resultado. Por eso se dice que estamos diseñando una familia de soluciones ante un desafío y no simplemente una solución. ¿Ven? Se adapta directamente a la forma que nosotros establezcamos. Bien. Bueno, fíjense, esta pequeña demostración nos llevó un poco menos de 4 minutos, y para quienes hayan trabajado alguna vez con modelos en 3D, saben que hacer esto te puede llevar una eternidad, y acá lo podemos hacer realmente rápido. Bueno, eso se los quería mostrar. Eso es un ejemplo de diseño paramétrico, como para vean qué se puede hacer con esto. ¿Por qué me quería detener un poco en esto? Porque les quiero mostrar respecto a si es tecnología nueva que sigue. Bueno, no es tecnología nueva, no es algo de vanguardia. Es algo actual, está vigente, pero no es algo súper innovador, es algo que existe hace muchísimo tiempo. Se utiliza este mismo software de Rhinoceros y de Grasshopper para diseñar lo que son las cúpulas de la Sagrada Familia en Barcelona. Los diseños eran tan orgánicos, tan complejos, que dibujarlos a mano hubiese sido prácticamente imposible. Por lo tanto, se utilizan este tipo de metodologías. Ahora vamos a ver algo que es el diseño generativo. Voy a detener un poco acá para explicar de qué se trata. El diseño generativo es como si nosotros le hubiésemos dado esta codificación a una inteligencia artificial y le hubiésemos dicho, bueno, usa esto para diseñar esto otro. Y esa inteligencia artificial hubiese repetido este proceso, por ejemplo, con diferentes superficies, tantas veces como nosotros le digamos, para obtener un resultado. En el ejemplo que vamos a ver, lo que se trata de diseñar, lo que se diseña a partir de esto, que se llama diseño generativo, es un dron, y se le indica a la inteligencia artificial que se quiere hacer un dron que vuele lo más lejos posible con la menor cantidad de material. La inteligencia artificial nos propone muchísimas variaciones. Fíjense, todas son funcionales, todas pueden volar, todas están diseñadas para volar, pero fíjense la variedad. Esto una inteligencia artificial lo puede hacer en un periodo de unos pocos minutos. Una persona requeriría mucho más tiempo. Eso lo que nos da es la pauta de que este instrumento, porque no deja de ser un instrumento, nos puede servir para diseñar pensando de otra forma. Todas esas opciones que vimos las podría diseñar una persona en cualquier momento y de cualquier forma, a partir, por ejemplo, en este caso ellos se basan en los huesos humanos, a partir de un software común de diseño. Esto simplemente es un instrumento que nos permite diseñar de forma más rápida. Bueno, después es un ejemplo de un avión, que ellos tienen que diseñar también los compartimientos de un avión, y nada, bueno, le indican a la inteligencia artificial cómo podrían hacerlo si quisiesen que toda esa parte fuese vidriada.
Y bueno, es como todo el diseño que propone la inteligencia artificial y después, bueno, el cómo ellos lo prueban. Bueno, es muy difícil diseñar paramétricamente. Al igual que cualquier otro instrumento, el diseño paramétrico requiere práctica y el grado de desarrollo se relaciona directamente con el nivel de conocimiento. El diseño paramétrico nos permite generar geometrías complejas de manera rápida y precisa. En resumen, no. No tiene necesariamente por qué ser difícil, no tiene por qué ser complejo. Es un instrumento más, es como cuando se tiene que aprender a hacer cualquier cosa. Simplemente requiere un poco más de tiempo. Yo acá les voy a dejar también en el chat. Bueno, esto creció un poco más, me gusta. Bueno, les voy a dejar acá en el chat, van a ver que hay muchos tutoriales que produjimos en el 2020 durante la pandemia. Si a alguno le interesa meterse un poquito más en esto del diseño paramétrico, o si alguno quiere trabajar sobre el trabajo que están haciendo de realización de identidades con diseño paramétrico, bueno, ni hablar que van a contar conmigo para ayudarlos. Y acá tienen muchísimos tutoriales bien paso a paso, planos seriados, es por ejemplo lo que hicimos recién. Acá está el de los meteoritos, después hay una curva tractora, un Voronoi, que son me encanta la animación que habíamos hecho. Estas geometrías que se ven mucho, que son este tipo de geometría, a ver si puedo adelantar un poco el video, que están relacionados a los centros, y a partir de esto se traza acá un ángulo recto entre punto y punto, y se traza una línea y se va haciendo este tipo de geometrías que son bastante conocidas. Esto se llama Voronoi, tiene una relación geométrica, cada una de estas figuras, se traza por ejemplo acá una línea, y sobre la perpendicular de esa línea se traza otra, y respecto a cada punto se hace un plano, y bueno, esto es el resultado, es un Voronoi, después esto se puede generar como una curva, está todo explicado en el tutorial. Es simplemente otra forma de diseñar. Yo seguro que ustedes ya tienen acceso al canal de la cátedra, pero de todos modos yo les voy a dejar a esto. Ya. Acá tienen el link de YouTube. Bueno, recién estoy viendo el chat. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver un poco sobre esto último. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Yo tengo una duda, Santi. Sí, ¿Qué está bueno del tema del diseño paramétrico para las formas que son orgánicas? ¿Qué otro software que no sea Grasshopper podés recomendar? de diseño paramétrico. Otro software que conozco es, tienen para lo que es diseño un poco más arquitectónico, es Revit con Dynamo, y si no está la versión de diseño paramétrico de Blender, que dicho sea de paso es un software libre, así que lo ideal sería que todos en algún momento pasemos a usar Blender. Así que también se puede usar ese. Tiene sus versiones de diseño paramétrico. Además, Blender también para formas orgánicas nos permite trabajar con sculpting y con mallas, y por ahí es como también un software bastante útil. Sin embargo, Rhino es un software que nos da bastante libertad para trabajar con formas orgánicas. Por ejemplo, hacer esto que hicimos antes, este tipo de figuras, que parece algo un poco complejo hacer, y en otro momento es como que quizás no es tan complejo como podría parecer. Les quiero mostrar, a ver, esto. Vamos a volver a seleccionar esto. Fíjense como si nosotros cambiamos, por ejemplo, voy a agrandar esto. Si nosotros cambiamos el tamaño de esto en algún eje, el diseño paramétrico se vuelve a generar sobre la pieza. Nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, simplemente con la pieza de forma más simple, como no trabajar con todos los planos, y después simplemente cuando ya estemos conformes con el resultado, ahí sí directamente trabajar
con diseño paramétrico. Les puedo anotar los nombres si quieren de los otros software. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. No sé cómo vas a continuar con la clase, pero quisiera saber qué relación, si existe alguna relación entre diseño paramétrico y diseño generativo. Sí, el diseño generativo toma. Justo me pasaron el mate. Les voy a mostrar un fragmento de la tesis. Ahí la tengo a mano. El diseño generativo toma un diseño paramétrico que nosotros programamos y lo que hace es generarlo muchas veces. Es como si nosotros hubiésemos dicho, queremos que se generen todos estos planos. Queremos que se generen todos estos planos, pero en vez de que lo haga sobre un número 4, en relación a la cantidad de sol que va a pasar por acá. Entonces, el diseño generativo va a tomar este código que nosotros le entregamos y nos va a ir haciendo muchas propuestas. A ver si tengo a mano. Muchas propuestas. Esto es un ejemplo de diseño generativo. En este caso, se quería diseñar esta sala que está acá, que era una sala de exhibiciones, y lo que hicieron los diseñadores fue armar la ecuación paramétrica para que nosotros podamos generar esto muchas veces. Ellos lo meten en una inteligencia artificial, acorde a estas fórmulas matemáticas, ellos lo que buscan es generar la mayor cantidad de exposición para stands, esto es una sala de exhibiciones, y el menor recorrido posible. Entonces, ellos lo que obtienen son muchos de estos resultados combinados, que los vemos acá. Ellos programan para que este estudio se repita 1000 veces. Entonces lo que hace el diseño generativo, toma a partir de esa ecuación de diseño paramétrico, la repite tantas veces, pero cambiando lo que serían los sliders, es decir, los números, y entrega muchas opciones. Una vez ahí el diseñador dice, bueno, esta opción, por ejemplo, tiene un alto nivel de exposición, pero tiene recorridos muy largos. Entonces, bueno, elegimos una más o menos de por acá, que priorice un poco de las dos, y sobre eso se trabaja. Lo que hace el diseño generativo es ejecutar muchas veces el diseño paramétrico en función de un objetivo. En este caso, por ejemplo, era esto. Y lo que tiene de interesante el diseño generativo es que lo hace de la misma forma en que lo haría en la naturaleza. Si nosotros fuésemos Dios, podemos decir de alguna forma, y queremos generar un pájaro, y queremos que ese pájaro se adapte a las condiciones que tiene alrededor, y por lo tanto tiene que romper una semilla. Bueno, ese pájaro en la naturaleza va a ir mutando. El primer pájaro va a mutar 3 veces. El primero va a tener el pico más largo, el segundo va a tener las alas más cortas, y el tercero va a tener el pico más ancho y, no sé, y las plumas más largas. El primero, la gran mayoría se muere de hambre. Entonces lo que va a hacer la selección natural, a ese pájaro lo va a descartar, y van a seguir evolucionando los otros. El diseño generativo, la inteligencia artificial, lo que hace es lo mismo. Es como que hay soluciones que ya las descarta. Sabe que no cumple con condiciones, en este caso, bueno, no quiero hacerlo demasiado largo, pero hay fases en el diseño generativo donde uno establece restricciones. Acá, por ejemplo, bueno, esta firma estableció como restricciones la grilla estructural, esto no se podía mover, los ingresos y los núcleos duros, por ejemplo, los sanitarios. Esto no se puede mover, no le dan el permiso al diseño generativo y a la inteligencia artificial de mover esto. Entonces, la inteligencia artificial, a medida que evoluciona esto naturalmente, digamos, comienza a seleccionar y a eliminar. Y así es como este es el proceso entero que hace la inteligencia artificial. Primero arma los recorridos, después plantea el programa, ve cómo puede ubicarlo, y después da un resultado. Sobre este resultado es que entra un profesional y empieza a hacer un trabajo fino, que es lo que se llama refinamiento o post-diseño generativo,
y obtiene distintas soluciones, pero fíjense que la grilla estructural y los núcleos duros y los ingresos son fijos. Eso no se puede mover, son restricciones. Es como decir, bueno, el pájaro tiene que tener ojos. No importa cómo evolucione, pero el pájaro va a tener ojos sí o sí. Esa es la relación que hay, que acá está un poco quizás más explicada, pero me parece que es más claro decirlo así. Santi, y en las oficinas estas internacionales en donde vos trabajaste, en Big o en la otra, la de Suiza, ¿trabajan de esta manera? Primero plantean un diseño generativo. ¿Cómo es el proceso de No, diseño? no, estos son soluciones súper experimentales. Hay estudios muy nuevos de esto hay bastante poca información. Y no, sí se usa mucho. eh, a ver, no, acá hay otro ejemplo. Esto, por ejemplo, es una imagen de diseño generativo clásica, donde vos quisieses, por ejemplo, armar un edificio con determinado programa, es decir, con determinadas, no sé, cantidades de oficinas, por ejemplo. Y vos le vas a decir, puedo hacerlo hasta 3 torres, y necesito que sea la mayor cantidad de espacio posible, necesito que sea el menor costo energético posible, o lo que vos le quieras poner como variable. Entonces esto te va a dar muchas opciones. Esto generalmente para diseñar se usa de forma muy experimental, es muy nuevo, recién ahora hay estudios haciendo esto, los, los ejemplos que conseguimos son bastante nuevos, incluso esto es de una firma, bueno, es Autodesk, que es la desarrolladora de Revit y de AutoCAD. Ellos tienen un departamento especialmente dedicado a la investigación del proceso proyectual que se llama The Living, que trabaja en los Estados Unidos, en la Universidad de Georgia creo que era, y ellos, bueno, son los como encargados de esta firma de ir investigando sobre estos procesos. Pero son cosas muy experimentales. Por ejemplo, en este otro ejemplo, también se propone un determinado programa, también era de oficinas. Ah, no, hay un ejemplo que es más gráfico de esto, donde se le da a la inteligencia artificial dos necesidades, meter la mayor cantidad de oficinistas en una oficina y por el otro lado priorizar las visuales. Entonces la inteligencia artificial nos genera todo esto. Acá está el estudio. Esto es también de The Living en Toronto. Entonces, algunas de estas opciones priorizan que las oficinas tengan buenas visuales. Otras priorizan que las oficinas, que en las oficinas entren más oficinistas. Entonces, bueno, ahí ya es una cuestión de que entra en juego el criterio profesional. ¿Qué es en lo que te ayuda esto como instrumento? Es que vos no tengas que hacer este estudio 200 veces. Vos ya lo tenés incluso al poder visualizarlo así, como estábamos hoy en los puntos, en esto, vos ya sabés que todas estas opciones no sirven. Son muchísimas opciones y es muchísimo trabajo que un diseñador se puede ahorrar. En el ejemplo del dron, que nosotros lo mostramos muy al principio, o por ejemplo en esta pieza mecánica. En esta pieza mecánica se le da a una inteligencia artificial, y bueno, y también esto hay otros software que hacen esto, lo que hace es detectar a dónde está la fuerza que va a cumplir esta pieza mecánica, dónde está, donde realmente necesita, y se elimina material que en realidad no es necesario. Esta pieza puede hacer exactamente lo mismo que esta, pero con mucho menos material. La diferencia es que esta pieza antes no la podíamos construir, no se podía hacer esto, era un trabajo artesano. Ahora con la fabricación digital y de todo lo que mostró Cami, sí se puede hacer esto. Incluso la otra vez había leído en no sé dónde que habían impreso por primera vez algo en el espacio, algo que habían diseñado en la Tierra. Habían mandado el archivo y lo habían impreso en el espacio, y que era lo primero que habían construido por primera vez en el espacio. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, esto es una escuela en Maine, en Estados Unidos. En el 2020 se propone como un trabajo experimental armar de nuevo esta escuela con el menor recorrido posible, y se propone como restricción utilizar
como el shape de la forma de un hormiguero. Entonces se llega a estos resultados. Para llegar a los últimos puntos es más corto esto que esto. Claramente esto no es muy funcional, que digamos, pero bueno, es un proceso experimental donde se estudia otra alternativa. Son procesos, son instrumentos, y esto es muy nuevo. Esto es también una escuela de música en Iowa, y se utilizó esta técnica para diseñar este techo, que es un techo que, bueno, acá tengo el machete, está por acá, bien de para qué lo usaron, pero lo que ellos querían era que el techo sea con una acústica perfecta, entonces tenían exactamente la forma y las perforaciones para las luces y para generar, no me acuerdo el nombre de la palabra técnica de sonido, pero bueno, para no generar reverberancia o algo por el estilo, no me acuerdo el nombre, pero como que no retumbe, y tenía como una serie de cuestiones técnicas bien explicadas, y todo esto lo diseñaron a partir de los elementos que otorga una inteligencia artificial. Es lo mismo que veníamos recién. Nosotros esto lo podemos diseñar 100.000 veces y hacer 100.000 pruebas, y en alguna vamos a decir, esta es mejor que las otras 99.000. ¿Cuál es el problema? Que lo vamos a tener que diseñar 100.000 veces. Esto lo que nos permite es directamente concentrarnos como en la parte que a nosotros nos importa, y pasar directamente quizás a una etapa más acabada que a una primera etapa donde tenemos que hacer 100 millones de estudios. No sé si se entiende, por ahí no me quería meter mucho en esto, porque esto es ya un mundo aparte. Es del diseño paramétrico, que es lo que estuvimos viendo acá, es meter esto en una inteligencia artificial, y eso nos genera una infinidad de posibilidades. Pero bueno, también tiene su complejidad. Nosotros lo que hicimos en nuestro trabajo fue armar, a partir de unas viviendas estatales que analizamos en Santa Fe, armamos toda la parametrización, y con una inteligencia artificial lo pusimos a trabajar en función de la eficiencia energética, y lo que logramos fue reducir casi en el 60% el consumo energético de estas viviendas que están en Santa Fe, y que bueno, tuvimos realmente muy buenos resultados. En un primer momento las viviendas para el Programa Nacional de Etiquetado tenían una calificación E, que es altamente deficitario, y ya hacia el final de lo que nosotros propusimos, ya pasaban a tener una calificación C, prácticamente con los mismos materiales, con la misma cantidad de departamentos, con la misma cantidad de aberturas, con la misma tecnología y básicamente con el mismo costo. Lo que nos hizo la inteligencia artificial fue decirnos, bueno, en vez de que esto sea una sola placa, a ustedes les conviene que estos sean 2 placas con esta rotación muy precisa. Achicó el tamaño de estas ventanas, por ejemplo, esto medía, no sé, decir que 1,20, y lo pasó a medir 1,15 cada una de estas, hizo cambio minúsculo, y después en lo que se tradujo a consumo energético era un ahorro del 60%. Buenísimo. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias por la explicación. Entiendo que es complejo, pero también quería que lo comentaras un poco, porque me parece que es algo que tiene muchísimo futuro para el diseño arquitectónico, ¿no es cierto?, para los procesos proyectuales. Sí, y no solo arquitectónico, esto está en auge en todos los diseños, básicamente. Y es algo que cada vez se ve más. Y que es una herramienta útil. No deja de ser una herramienta, no nos va a solucionar nada. Pero no deja de ser muy útil. Ah, bueno, esto también les puedo mostrar. Perdón, Santi, mientras explicabas esto del diseño generativo y la combinación con inteligencia artificial, me acordaba de una frase de Borges que decía que un mono idiota con una máquina de escribir, si le das el suficiente tiempo, termina escribiendo el Quijote. Bueno, la combinación esta sería tener un escritor que sabe lo que quiere escribir, digamos, no el mono idiota. Claro. O sea, Sería un poco la idea. De todos modos, no sé si acuerdo con eso. No cualquiera es Borges, no cualquiera es Cervantes. No, pero es una cuestión de, digamos, tipeando la cantidad de
de caracteres que necesitas para escribir, en una combinación que es prácticamente infinita, pero no infinita, terminas escribiendo lo que necesitas escribir. Entonces esta combinación lo que permite es, digamos, bombardear justamente esa cantidad de alternativas que hay para que parte del trabajo te lo soluciona la inteligencia artificial. Y está el criterio del diseñador después en ir tomando esos atajos. Claro. Bueno, en este ejemplo era un brazo robótico que también a partir de una inteligencia artificial iba montando esto. Es como un trabajo híbrido entre inteligencia artificial y humanos. Los humanos iban montando esto y el brazo robótico era el encargado como de ensamblarlo directamente en los lugares que tenía que estar, e iban construyendo esto, que era una pieza súper compleja y que la construyen muy rápido. Bueno, después esto es un puente que está en Ámsterdam, que también está muy relacionado, supongo, quizás Camilo mostró, a la fabricación digital. A partir de esto que veíamos como del uso de las fuerzas, del diseño paramétrico, y de cómo uno lo puede usar, diseñar un puente con la menor cantidad de material posible, y eso está impreso, y está ubicado en uno de los canales de Ámsterdam. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya les dejé acá el... A ver, hay que ver en el chat. Gracias, Vero. Bueno, me quedo con esto me sirve mucho. Es bastante menos complejo de lo que podemos considerar, pero sin embargo parece todo tan complicado que hasta que uno no lo empieza a usar un poquito, no se da cuenta. Si ustedes entran un poco a esto, las herramientas son incluso bastante intuitivas, breves, como superficies, contorno de estas superficies, como contornearlas, en qué dirección, en la dirección Y, a qué distancia. Una vez que uno le empieza como a encontrar un poco esta lógica, esto tiene muchísimo código de programación adentro, no vamos a entrar en eso, pero esto acá tiene muchos códigos, y lo que nos permite un programador visual es que, bueno, en vez de tener que andar escribiendo todas esas bibliotecas gigantes de código, directamente las trabajamos con estas baterías que son un poco más amigables a la vista, ¿no? Es un logro de interfaz esto. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna última duda o algo más que quiera saber. Bueno, después chusmen un poco el canal de YouTube que les dejé. Ahí van a encontrar muchos tutoriales que hicimos. Y bueno, les puede servir mucho para trabajar geometrías de otra forma, geometrías complejas. Les puede servir mucho para encontrar un mundo nuevo, para aprender de algo diferente. Bueno, es un poco la filosofía que hay siempre en este taller, ¿no? De por ahí abrir un poco el espectro de lo que siempre hacemos, intentar jugar un poco a hacer algo diferente. Así que bueno, gracias por el silencio y por dejarme hacer esta presentación también. También a mi criterio, quizás para ustedes fue una pavada, pero a mi criterio salió muy bien. Así que bueno, les voy a dejar, yo tengo un uso horario diferente al de ustedes, así que no aparezco siempre en todas las clases, les estoy dejando mi mail en el chat. Si alguno quiere mandarme un mail o hacerme algún tipo de consulta, siéntanse libres de mandarme un mail, yo apenas tenga tiempo se los voy a responder, y si no también podemos coordinar un Zoom o alguna llamada y ustedes me pueden preguntar las dudas que tengan si quieren usar este medio.